que van a residir algún tejido se convierten en macrófagos, ¿no? En los tejidos los monocitos se vuelven macrófagos y como macrófagos tienen una gran capacidad, sobre todo cuando están activados, ¿no? Macrófagos activados tienen una gran capacidad de fagocitosis. ¿Hasta cuánto habíamos dicho? ¿Cuántas bacterias? Hasta 100, ¿no? Hasta 100 bacterias y a una velocidad súper importante, ¿no? Habíamos dicho que las células de von Kühfer tenían menos de 0.01 segundos por cada bacteria fagocitada, es una velocidad tremenda, ¿no? Los linfocitos B y T, que conforman el 30% de la fórmula leucocitaria, ¿no? O sea, bastante más respecto a los monocitos, están especializados contra virus, bacterias y células cancerígenas. ¿Ya? Acá, en esta diapositiva, vamos a hacer hincapié en los monocitos en relación a las infecciones crónicas. Por ejemplo, la tuberculosis es una infección crónica. Como toda infección crónica, generalmente tiene aumentados los monocitos, ¿ya? Produce aumento de los monocitos, está asociado a infecciones crónicas. Los linfocitos B y T están relacionados en la lucha contra virus, bacterias, y los NK, sobre todo, los NK, está bien claro, contra células cancerígenas, ¿de acuerdo? Los NK tienen una gran habilidad para detectar cualquier célula que no esté cumpliendo el patrón de normalidad y lo ataca, directamente lo ataca, ¿ya? Sin mucha pregunta, de frente, poco floro, de frente, listo. Monocitos, origen de los monocitos. ¿De dónde vienen los monocitos? Médula ósea. Médula ósea, a decir verdad, es el lóbulo blanco más grande, ¿no? Casi hasta 18 micrómetros. Pero luego de unas horas termina pasando a los tejidos donde se convierten en macrófagos, ¿de acuerdo? Aproximadamente 8 horas. ¿Cuál es la principal función? Fagocitosis, pero es una fagocitosis especializada. ¿Por qué? Porque se inhibe ante la presencia de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. CMH, complejo mayor de histocompatibilidad. Claro, tiene bastante lógica, ¿no? Porque si no se inhibe, cuando ve estas proteínas significa que puede comerse cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Cualquier tejido, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que haya un stop, haya algo que lo detenga. ¿Qué lo va a detener? Si es que existe exposición de estas proteínas del complejo mayor histocompatibilidad, que normalmente cada uno tiene una propia codificación y expresa. Todos los seres humanos expresamos proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, a esas proteínas, si encuentra esa serie de proteínas, no ataca. Si ve que no tiene eso, ataca, ¿ya? Seguimos. Linfocitos, del griego linfa y quitos célula. En verdad, no solamente es agua, ¿no? O sea, es agua, pero también tiene ácidos grasos, ¿no? Que van a circular, ¿no es cierto?, dentro de la linfa. El origen es del linaje linfoide, ¿no? De los linfocitos. La linfa viaja, se olvide, por todo el sistema linfático, ya habíamos dicho. Y el origen de estos linfocitos es de un linaje linfoide, una célula linfoide precursora. ¿Qué tipos tenemos? Tenemos 3 tipos. Tenemos las células NK, los natural killers o células asesinas por naturaleza, que están presentes en los 2 tipos de inmunidad, tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adquirida, ¿de acuerdo? Tenemos las células T también, que están presentes en la inmunidad celular, y las células B, que están presentes en la inmunidad humoral, ¿de acuerdo? Ambas, tanto las células T como células B, son parte de la inmunidad adquirida o adaptativa, ¿ya? Seguimos, por favor. Ahora, si hablamos específicamente de los linfocitos, ya habíamos hablado de los monocitos, también su origen de los linfocitos es la médula ósea. Y si los otros eran los de mayor tamaño, estos son los de menor tamaño, ¿no? Por default. Estos circulan por todo el aparato circulatorio y sistema linfático, por supuesto, pero lo importante es que completan su desarrollo en órganos linfoides primarios y también en los secundarios. Por ejemplo, médula ósea, en el timo, en el vaso, en los ganglios linfáticos, en el tejido linfoide asociado a mucosas. Eso que dice MALT es tejido linfoide asociado a mucosas, y eso que dice GALT es tejido linfoide asociado al intestino. GAT, ¿de acuerdo? Tejido linfoide asociado a mucosas y tejido linfoide asociado al intestino. Cada vez más se halla más relación entre
estos tejidos, obviamente, y la inmunidad y el desarrollo de enfermedades también, ¿no? Habrán escuchado el término microbiota intestinal, tiene que ver también con esto y probablemente lo van a conversar más cuando lleguen al capítulo de digestivo. Principal función de los linfocitos es la regulación de la respuesta inmunitaria, sea adaptativa o específica. Pues hemos dicho que atacan a las células cancerígenas, atacan a las células que están marcadas previamente, que trabajan a la par con el complemento y otras cosas, sí, pero la función principal es regular la respuesta inmunitaria, ¿de acuerdo? Esa es la función principal. Siguiente, por favor. Los linfocitos T, su nombre T viene de donde se originan o de donde se produce la maduración. Se desarrollan en el timo, por eso es T, ¿no? Linfocitos T. Y es ahí donde decimos que la respuesta celular o la respuesta inmunitaria celular está dada por las células T o linfocitos T, ¿de acuerdo? También pasa lo mismo con los linfocitos B. Los linfocitos B inician su desarrollo en la médula ósea, pero luego tienen que migrar a otros tejidos para su maduración, ¿no? De tal manera que la respuesta inmunitaria humoral se va a realizar gracias a ¿qué? Gracias a las células plasmáticas o los plasmocitos, quienes son finalmente los que producen los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Lo que ya hemos hablado, las gamma globulinas, ¿no? Inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, inmunoglobulina D, inmunoglobulina M, ¿cierto? Y los NK, los linfocitos NK destruyen células infectadas, sea por virus o sea también células que hayan sido productos de la degeneración, células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Están muy implicados en ese tema. Finalmente, estos linfocitos T y B presentan unos receptores específicos, pero como los NK no presentan receptores específicos, es por eso que también lo llamamos como linfocitos nulos, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. ¿Es posible diferenciar los linfocitos en la sangre periférica? Sí es posible. ¿Cómo se puede realizar? Mediante un aparato que se conoce como citómetro de flujo y una técnica que obviamente es la citometría de flujo. ¿Qué hace esta técnica? Identifica grupos de diferenciación de diferentes poblaciones celulares, también es conocido como Clusters of Differentiation, por sus siglas en inglés es CD, ¿no? De ahí sale el nombre CD4, CD8, CD16, CD56, de ahí es, de los grupos de diferenciación. Siguiente. ¿Cómo se clasifican los linfocitos? Según su DNI. ¿Cuál es su DNI? El CD, ¿no es cierto? Ahí está. Las células NK exhiben CD16, o sea, tienen CD16 positivo y CD56, ¿no? Si en el examen decimos, se realiza un hemograma y en la fórmula leucocitaria se encuentran linfocitos, abundantes linfocitos que expresan, ¿no? Que expresan o que exhiben, ¿no? CD16 y CD56, ¿cuál será la célula implicada? Ya saben ustedes, ¿cierto? Células TH son las células helper o colaboradores, ¿no es cierto? Sirven de mucho, en verdad, porque son las que van a poder colaborar con las otras células que son los citotóxicos, ¿de acuerdo? Exhiben CD3 al igual que las células T, pero la diferencia está en que las células helper tienen también CD4, mientras que las células citotóxicas, los linfocitos T citotóxicos, exhiben también CD8. Las células B tienen CD19 y CD20 y también expresan las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Acuérdense que hay dos complejos mayores de histocompatibilidad, ¿no? El 1 y el 2. A ver, siguiente. ¿Cómo se da entonces la linfopoiesis? Miren, todo empieza en la médula ósea, donde encontramos una célula madre hematopoyética pluripotencial. De ahí va a continuar una célula progenitora común linfoide, y que esta célula progenitora común linfoide finalmente va a producir una célula B inmadura que cuando llega a los órganos linfoides secundarios, como por ejemplo ganglios linfáticos, el vaso, termina convirtiéndose, luego de la exposición a ciertos antígenos, termina convirtiéndose ¿qué? En célula plasmática o plasmocito, que es finalmente la que va a producir los anticuerpos, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, esa célula progenitora común linfoide viaja al timo, donde va a realizar una maduración, ¿no? Esta célula T inmadura o timocito se va finalmente a convertir en una célula T madura, ¿cierto? Vamos a ver entonces más específicamente cómo es que pasa en cada proceso. Siguiente. A ver, la linfopoiesis tiene dos etapas. Una etapa es la etapa
en la cual, si hablamos desde el punto de vista de los linfocitos B, me refiero, ¿no? Maduran en 2 etapas. La primera etapa ocurre sin exposición a un antígeno, o sea, libre de antígeno o independiente de antígeno, dice arriba, ¿no? ¿Dónde ocurre esta maduración? En la médula ósea. ¿Cómo pasa? La célula madre multipotencial o multipotente, linfoide, se convertirá en una célula pro-B, luego en pre-B y luego una célula B inmadura, que de por sí ya expone una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina M, ¿de acuerdo? Y luego de esto vamos a ver que la siguiente etapa, la siguiente por favor, es una etapa que es dependiente de antígenos. ¿Por qué le llamamos inmunopoiesis? Porque acá es donde se genera la inmunidad en realidad. Esta célula B madura, ¿no? Se va a activar, y se va a activar ante la presencia de un antígeno, ¿de acuerdo? Por eso que dice abajo, los linfocitos B maduran en 2 etapas. Ya habíamos visto la primera, que es en la médula ósea, pero la segunda es dependiente a la exposición de un determinado antígeno. Una vez que se produce esa exposición, entonces en los órganos linfáticos secundarios, donde se presenta el antígeno, ganglio linfático, vaso, tejido linfoide asociado a mucosa, se transformarán en células productoras de anticuerpos, que son los plasmocitos o células plasmáticas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces con eso completamos los estadios de los linfocitos B. Pro-B, pre-B, B inmaduros y B maduros. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. A ver, los linfocitos B, tengamos en cuenta siempre esto. Todos los anticuerpos producidos por un linfocito B son específicos para un solo antígeno. ¿Cómo se llama eso? Anticuerpo monoclonal. Son monoclonales, quiere decir que solamente va a ser específico para un tipo de antígeno. ¿De acuerdo? Estos linfocitos B interactúan con los linfocitos T. O sea, hay una interacción. No sé si es en la siguiente o en la subsiguiente imagen. Vamos a ver cómo es que terminan activándose los linfocitos T para proliferar y cambiar el isotipo de inmunoglobulina, ¿no es cierto? Cualquiera de las inmunoglobulinas, M, A, G, D, E, terminan siendo pues dependientes del antígeno, ¿de acuerdo? También es importante tener en cuenta que esos linfocitos B pueden actuar como células presentadoras de antígeno, ¿de acuerdo? Siguiente. A ver, ustedes ya habían visto en la primera clase con el doctor Díaz que las proteínas plasmáticas se dividían en varios grupos, pero creo que lo más importante venía a ser la albúmina, venía a ser el fibrinógeno y venía a ser las globulinas, ¿no? Entonces, dentro de estas globulinas hablamos de subtipos. Hay globulinas alfa 1, alfa 2, beta y gamma, ¿no? Las que venimos hablando desde hace rato son las gamma globulinas, puede ser la M, la G, la A, ¿cierto? Pero también los otros subtipos vemos otras proteínas plasmáticas importantes, por ejemplo C3 y C4, que pertenecen a los subtipos de las beta globulinas, vienen a ser parte del sistema de complemento, que lo vamos a ver después. La beta 2 microglobulina está muy relacionada con temas de inflamación, y la transferrina, ¿qué cosa era? La transferrina era la proteína que transportaba hierro o fierro, ¿no es cierto? Tenemos también en los subtipos de globulinas alfa 2, tenemos la aptoglobina, la celoplasmina que transportaba cobre, ¿no es cierto? La proteína C reactiva, el angiotensinógeno, que ustedes han visto que después termina convirtiéndose, ¿no es cierto?, en angiotensina, viene a ser una globulina de tipo alfa 2. Y en alfa 1 tenemos pues la antitripsina, la transcortina, que es una proteína transportadora de corticoides, y tenemos también la proteína fijadora de retinol, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. ¿Cómo es un anticuerpo? Así como lo ven, más o menos, el esquema es ese, ¿no? Tienen dos regiones, una variable y una constante, y tiene también una cadena pesada y una cadena ligera, ¿no? La región variable es la que termina uniéndose pues al antígeno determinado, y es donde ahí ejerce el efecto, ¿de acuerdo? Siguiente. Tipos de linfocitos. A ver, hay 4 tipos de linfocitos T, ¿ya? Y todos están encargados de detectar antígenos proteicos asociados a moléculas del complejo mayor-histocompatibilidad. Los linfocitos helper o colaboradores, también conocidos como CD4 positivo, porque hemos visto que eso es lo que los diferencia, reconocen antígenos presentados por el complejo de histocompatibilidad tipo 2.
Ojo, tipo 2. Si ustedes ven abajo, los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos están relacionados con el complejo de histocompatibilidad de tipo 1, ¿de acuerdo? Entonces, trabajan a la par. ¿Y quiénes son los que presentan estos antígenos en general? Las células dendríticas, los mismos linfocitos B, los macrófagos. Estos son principalmente las células presentadoras de antígenos más comunes, ¿de acuerdo? Se le llaman colaboradores porque definitivamente están involucrados en la activación y la dirección de otras células inmunitarias, o sea, las células T, ¿de acuerdo? Los linfocitos, me refiero a los T citotóxicos. Y abajo habíamos dicho que los linfocitos T citotóxicos, estos tienen una capacidad lítica, o sea, una capacidad de destrucción de las bacterias o de las células infectadas en general, ¿de acuerdo? Siguiente. El tercer tipo de linfocito a presentar, me parece que es el más importante, son los linfocitos T reguladores o supresores. Son los encargados de detener la respuesta inmunitaria específica, o sea, de decir, hasta aquí nomás. Estos son los linfocitos que se encargan de inhibir la producción entonces de interleuquinas. Y él es interleuquina, por si acaso. El último tipo son los linfocitos T de memoria. Yo creo que estos son también muy importantes en la parte inmunológica, porque definitivamente si no hay memoria inmunológica, pues entonces todas las veces tendremos que estar pasando por el mismo proceso, y no es la idea. La idea es de que existe una memoria inmunológica para que después del primer contacto se mantengan durante muchos años células de memoria, y cuando aparezca nuevamente el mismo virus o la misma infección, se detecta rápidamente y entonces se actúa de manera más efectiva, más rápida y más potente también, ¿ya? ¿Quiénes van a hacer esa acción de los linfocitos T de memoria? Los linfocitos T de memoria van a estar en relación también con el actuar de los linfocitos T citotóxicos, claro, porque finalmente la memoria viene asociada a la acción. ¿Quiénes van a hacer la acción? Los linfocitos T citotóxicos. A ver, siguiente. Esta era la imagen que les decía de la activación del linfocito T, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Primero tenemos una célula presentadora de antígeno, puede ser en este caso un macrófago. El macrófago que va a expresar en su citoplasma, en su membrana, expresa proteínas del complejo mayor histocompatibilidad y también un receptor, una proteína de adhesión intercelular. O sea, cómo se comunica la célula presentadora de antígeno, en este caso el macrófago, con la célula T a través de una proteína de adhesión intercelular, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es que actúa esta célula T, o cómo es que se activa? Por la presencia de una proteína extraña, ¿no es cierto? Se expone en esa proteína del complejo mayor histocompatibilidad, se expone una proteína extraña y hay una célula receptora, un receptor, perdón, del linfocito T que va justamente a detectar eso. Detecta la proteína extraña una vez que ha sido presentada adecuadamente por el macrófago en este caso, y luego empieza la reacción inmunológica como tiene que ser. Siguiente, por favor. Los NK. A ver, ¿qué pasa con los NK? En general, su rol es similar al de los linfocitos citotóxicos, pero en este caso la diferencia está en que actúan inmediatamente en la presencia de un antígeno, ¿cierto? O sea, no necesita que los anticuerpos marquen a las células infectadas o afectadas por el antígeno específico, ¿no es cierto? El día de ayer al otro grupo les decía, ¿no? Siempre ustedes tienen un amigo que es, o una amiga también que puede ser, que es como el NK o la NK. Van a una fiesta, mientras todos están recién empezando a ver qué cosa pasa, no sé qué, ya hay uno que ya atacó, ya hay una que ya atacó, ¿no es cierto? Esa es la NK, de frente, actúa, directo, es NK, no necesita ningún aviso ni nada. Así es, ahí te hablan, no estoy diciendo que nadie se hable en su caso. Muy bien, ¿qué pasa con los NK? Miren, el tercer punto me parece bien interesante. Luchan contra el antígeno presente en una célula infectada y especialmente en las células cancerígenas, ¿no? Y mientras que la respuesta adaptativa va generando actividad específica, ellos van contrarrestando el accionar de estas células cancerígenas. O sea, le da tiempo a que el sistema vaya generando una respuesta específica. Mientras tanto, atacan, ¿no? Mientras tanto, atacan. ¿De acuerdo? O sea, le va dando tiempo. Son unos kamikaze. Siguiente, por favor. Bueno, a ver, con esta imagen
vamos a sintetizar toda la secuencia del sistema inmunitario, ¿de acuerdo? El día de ayer traté de hacer un esfuerzo para poder explicar mejor esto, pues es medio complicado, ¿no? Pero vamos a ponerle nombres a las células, a todas las células que participan, ¿no es cierto? Supongamos que el patógeno es tu ex, ¿ya? Supongamos que el patógeno es tu ex, hombre o mujer, obviamente. Y el macrófago eres tú, ¿de acuerdo? Tú eres el macrófago. Entonces, una vez que has sido expuesto, ¿no? Hay exposición buena o mala. Vamos a hablar que es un patógeno, es una mala exposición, es una mala persona, ¿no? Una mujer mala persona y una mala experiencia que se ha tenido, ¿de acuerdo? Esa mala experiencia deriva en dos cosas, deriva en una memoria y deriva en una repulsión, ¿de acuerdo? Deriva en una memoria y una repulsión, una memoria hacia ese tipo de personas que tienen esa actitud, ¿no es cierto? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Y también deriva en un tipo de repulsión, les decía, ¿no? A ese mismo tipo de personas. Pero cuando te olvidas, también existe alguien que te va a hacer recordar. Esa persona que te hace recordar siempre va a ser, o que te ayuda, va a ser siempre tu amigo o tu amiga, ¿no? Ese vendría a ser el linfocito T helper. Tu amigo o tu amiga te va a ayudar, te va a decir, oye, pero si ya sabes, mira cómo era el Pancho, ¿por qué te estás metiendo con este pata? O con esta chica, ya sabes cómo era la Tiburcia, ¿por qué te estás metiendo con...? ¿No es cierto? Entonces te está haciendo recordar, ¿no es cierto? Ahí está, la célula B de memoria, B de bueno, te está haciendo recordar la célula B. El anticuerpo o la célula plasmática lo que va a generar es anticuerpos, ¿no? Va a generar la repulsión de la persona, ¿no es cierto? Te hace acordar, vas a salir por primera vez y nuevamente escuchas que te dice que tiene 3 celulares, 5 Facebook, entonces, o te dice, vamos a ir, pero esta vez la pones tú, la próxima yo la pongo y nunca la pone, entonces te hace recordar, ¿no es cierto? Entonces ya dices, ya para qué, no, ya me genera repulsión, ahí está, el anticuerpo, entonces te genera repulsión. Y por el otro lado, como es un amigo, es una amiga, ese linfocito T helper es un amigo, y como es un buen amigo o una buena amiga normalmente, tiene acceso a tu familia, a tu casa, ¿no es cierto? Y como ve que la situación está complicada, le habla a quién? Le habla a tu mamá, por no decirlo otra vez. Le habla a tu mamá y le dice, mire señora, ¿sabe qué? Sabe que yo no le quiero decir, no quiero ser infidente, pero en verdad sí lo es, ¿no? Y lo que está pasando es esto, ¿no? Él está saliendo con una persona, o ella está saliendo con una persona, y a mí no me parece, no sé si a usted le parece, ¿no? A mí no me parece. Y entonces la mamá toma cartas en el asunto. ¿Quién es la mamá? El linfocito T citotóxico, el que va a actuar. ¿Cómo va a actuar? Fácilmente, ¿no es cierto? Si todavía eres dependiente económicamente de tus padres, entonces el linfocito T citotóxico, ¿qué hará? No te dará ni un sol, pues. Voy a salir este fin de semana. No tengo plata, hijito. Si quieres sal, pero ya ves tú cómo haces, ¿no? Mamá, pero me ha dicho que voy a salir. Encima le gustan sitios caros, ¿no? Entonces, no tengo plata, hijito. Entonces ya atacó de frente, ¿no es cierto? Una célula infectada que va a ir muriendo, ¿no es cierto? Hay otras formas también seguramente de que lo pueda hacer. Lo importante es que ataca directamente a la célula que está infectada. ¿Quién está infectada? Es la persona que está en esa situación, ¿no? Por ponerlo de una manera más sencilla. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que ha realizado una actividad, es el linfocito T citotóxico, es el efector, y también te lo va a recordar, ¿no es cierto? El linfocito T citotóxico de memoria, te lo va a recordar. ¿Te acuerdas que salías con ese pata, con esa chica que no tenía ni para el hals? Entonces, ¿te acuerdas que te va a recordar, ¿no? Te va a recordar. ¿Te acuerdas que ese pata tenía 8 celulares? Y entonces te hace acordar, ¿no es cierto? Entonces tienes por un lado la amiga que te sigue recordando, que es la célula B de buena gente, ¿no? Para su forma de actuar, no sé si también estará. Pero, y por el otro lado tienen, ¿no? También a la madre, que también hace la misma chamba. Entonces tienen al citotóxico y tienen al linfocito B. Muy bien, siguiente.
Y así termina la secuencia inmunológica. ¿Cómo termina? Termina una respuesta inicial en donde se produce una determinada cantidad de anticuerpos y en un periodo largo, ¿no? ¿Se dan cuenta? En un periodo largo. Pero la siguiente va a ser menor y en una siguiente exposición en la memoria va a ser una respuesta rápida. Si alguna vez ya a ustedes ya les ha dado la varicela, ya no les va a volver a dar. Si ya les ha dado las enfermedades eruptivas de la infancia, por ejemplo, ¿no? Sarampión, bueno, están vacunados, ¿no? Pero digamos, parotiditis, ¿no? Paperas, ya no les va a poder aparecer. Si aparece el virus nuevamente, rápidamente se produce la reacción inmunológica y se va a contrarrestar el efecto. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y eso es todo respecto a la primera clase. Ahora sí viene lo que había pedido acá el joven, inflamación. Vamos a hablar sobre inflamación, clasificación, mecanismos, células sanguíneas inflamatorias y mediadores químicos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces. Logro del aprendizaje, objetivo del aprendizaje, lo que ven en la pizarra. Siguiente, por favor. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es una respuesta tisular a una noxa. ¿Qué es una noxa? Un daño, una injuria, ¿cierto? ¿Qué tipos de noxas o agentes lesivos conocemos? Varios. Lo podemos clasificar de la mejor manera, creo que son así. Físicas, noxas físicas podrían ser traumatismos, ¿no? Por ejemplo, contusiones, o sea, golpes, cortes, quemaduras, ¿no? Heridas en general, ¿no? Químicas podrían ser los fármacos, ¿no? Los fármacos, las drogas. Biológicas podrían ser bacterias, hongos, parásitos, virus. Metabólicas también son importantes, ¿no? La hipoxia, la falta de oxígeno en un ambiente. La isquemia también, ¿no? Cuando no hay una buena perfusión a los tejidos, también es una noxa metabólica. Psicosocial, también, ¿no? También psicosocial. Tu ex podría ser una psicosocial. También una noxa. Seguimos. Signos cardinales de inflamación. ¿Cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Los signos cardinales: dolor, calor, rubor, tumor y pérdida de la función. ¿En ese orden? Sí, en ese orden normalmente, ¿no? Si se produce un golpe, un traumatismo, lo primero que va a haber, si es que el cuerpo está en buenas condiciones, debería haber dolor. Lo siguiente será, producto de ese golpe, esa contusión, habrá destrucción de tejido, habrá aumento de la permeabilidad capilar, por lo tanto vasodilatación, ¿cierto? Producto de eso habrá calor y habrá rubor, ¿no es cierto? Calor y rubor. Y habrá también una hinchazón. Esa hinchazón, como ustedes ya están estudiando medicina, no le dicen hinchazón, le dicen edema o tumoración. Pero tumoración a veces confunde, porque piensan que es tumor, piensan que es algo cancerígeno, ¿no? No necesariamente. Se refiere al aumento de volumen de una zona. A eso se refiere con el término tumor, ¿de acuerdo? Edema. Y finalmente, producto de esta inflamación, es que se pierde la función en esa zona específica, ¿no? Por eso es que hay una limitación de la función o pérdida de la función. En este caso esto es una inflamación producto de ¿qué? Se conoce como podagra, ¿no? Inflamación del primer ¿qué? Del primer metacarpiano, del primer metatarsiano, ¿no es cierto? Y eso se llama podagra y es propio de una enfermedad llamada gota, ¿ah? De la gota. Un mal metabolismo del ácido úrico conlleva eso. Siguiente, por favor. Características de la inflamación. ¿Cómo es la inflamación o cómo es la secuencia de la inflamación? Miren, primero debe producirse una vasodilatación local producto de la noxa. Luego de eso aumentará el flujo sanguíneo en la zona y aumentará por ende la permeabilidad capilar. De tal manera que este aumento de la permeabilidad capilar lo que va a producir es que aumente el fibrinógeno, que por cierto también es el factor de la coagulación número 1, ¿no? Y también otras proteínas. Este fibrinógeno, que también es parte de los factores de la coagulación, harán que aumente la coagulación en esta zona y que salgan también los tejidos del líquido, el líquido intersticial hacia estas zonas, ¿cierto? O que aumente la coagulación, en los líquidos del intersticio. Y por otro lado también hará este aumento de la permeabilidad capilar que migren ciertas células, ¿no? Básicamente los granulocitos y los monocitos.
Todo esto va a producir la tumefacción de estas células tisulares, de estos tejidos donde están producidos estos problemas. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Cómo se clasifica la inflamación? La inflamación puede clasificarse como aguda y como crónica, ¿no es cierto? Aguda, cuando quien comanda la inflamación son los neutrófilos, pero cuando es crónica la inflamación, y obviamente eso ya no es fisiológico, eso es algo que es patológico, ahí tenemos implicados a los macrófagos y a los linfocitos T, ¿de acuerdo? En una inflamación aguda, el inicio es rápido, es brusco, ¿no? Y el curso debe ser pasajero, o sea, no debe durar mucho tiempo. A diferencia, en una inflamación crónica,